Hoy, como cada 19 de noviembre, en el Perú se recuerda el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y este año 2023 hemos visto casos dramáticos realmente y cada vez más violentos de agresiones contra menores de edad. ¿Cómo se está trabajando al respecto? Lo vamos a conversar inmediatamente con Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision Perú. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, Jorge, y a todos los que están aquí, oyentes y audiencia, viendo. Gracias, Sandra. Sandra, ¿realmente se está haciendo lo necesario para evitar la violencia contra nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes? Mira, nosotros hemos culminado un diagnóstico este año sobre la situación del sistema de protección contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que diríamos en conclusión es que han habido mejoras en los últimos años, siguen habiendo mejoras, pero no es suficiente. Insuficiente completamente. Llegamos tarde. Ok. Se llega tarde. Llegamos tarde. Cuando ya se ocurrió, tenemos medidas más proactivas, más reactivas, en vez de trabajar más fuerte con la prevención. Hay que trabajar con la prevención, hay que trabajar con la atención adecuada y también con procesos de restauración a las víctimas, a las niñas, niños, adolescentes. No puede ser, porque que en lo que va hasta agosto de este año, según los datos del programa Aurora del MIMP, hayan más de 16.000 casos de niñas, niños y adolescentes atendidos por violencia sexual. El año pasado, digamos que más de 30 casos. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Sandra, muy buenos días. Nos decía usted que lo que se trabaja, la labor que se hace, no es suficiente. ¿Cuáles son esos obstáculos que no permiten avanzar en la solución de este problema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? Mira, hay varias instancias que tienen que entrar. Desde el Estado, en sus diferentes instancias nacional, regional y local, desde la población en general, nosotros, la sociedad civil, los padres, las madres, todos tenemos un rol. Por eso aquí no es un problema que se pueda resolver en una sola situación, sino el Estado tiene que cumplir su parte de garante. Los padres, las madres tenemos que cumplir nuestro rol y la sociedad civil, porque se dice que son responsables de un caso de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El victimario, el agresor, pero también los que nos quedamos callados, los que sabemos y por cualquier razón no denunciamos. Es importante denunciar, es importante prevenir, invertir en prevención, enseñarle a los niños que su cuerpo no se toca y enseñarle a todo el uso ahora de todo el mundo de la tecnología y las redes sociales de no estar contactando a gente que no conocen, porque por allí son las cosas donde vienen este tipo de ataques. Sí, definitivamente. ¿Y cómo están reaccionando los gobiernos locales, los gobiernos regionales? Porque también se tiene que trabajar desde ahí, ¿ya? Cada municipalidad tendría que encaminar algún tipo de presupuesto, pero claro, todo muchas veces viene desde el MEF, un órgano centralista que a veces, en pocas palabras, nos suelta el dinero. Nosotros como World Vision Perú venimos trabajando desde el año 2022 en encuentros con gerentes de desarrollo social y planeamiento y presupuesto de gobiernos regionales. Ayer justo terminamos uno con 8 gobiernos regionales en La Libertad, donde lo que estamos trabajando con ellos es encontrar rutas para que puedan presupuestarse a nivel de los gobiernos locales, distritales o provinciales, pueda usarse más presupuesto para acciones de desarrollo, no solo de infraestructura. Y ellos están pidiendo eso, cómo incluso poder usar dinero del canon, los municipios que reciban canon, para acciones de desarrollo que protejan y prevengan contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces ahí necesitamos que el MEF genere este tipo de cadenas para facilitar esos procesos. Okay. Ahora, Sandra, nos decía usted que han terminado recientemente un diagnóstico sobre el escenario de violencia contra los menores y estaba usted dando algunas cifras y yo en ese momento la corté. Pero ¿qué indicadores han determinado estos últimos diagnósticos? ¿Qué es lo que tenemos? Que el caso de violencia hacia niños, niñas sexuales está incrementándose. Si vemos desde el 2017 al 21, se incrementó en 145% el caso de niños atendidos. Que, por ejemplo, de los casos de niños atendidos que hablábamos, cerca de 16.000 en lo que va del año hasta agosto, el año pasado, más de 19.000 casos atendidos. Sin embargo, tanto en el sistema, en el Ministerio Público, dicen que han habido 25.000 denuncias desde el 17 hasta el 21. De casos por agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Pero solo se han sentenciado 115.
a la fecha. Entonces, de verdad, en todo el sistema de protección hay falencias, tanto nacional, regional. Por favor, Sandra, repítenos esa cifra, ¿sí? Que todo el Perú conozca esa cifra, por favor, porque muestra cuánta lentitud, ¿no? Se observa precisamente en el tratamiento de estos casos. Así es que no puede ser que de los casos denunciados, mira, que no son todos los casos atendidos, de los que llegan a denunciar al Ministerio Público en un grupo de 5 años, 25.000, y en un año estamos teniendo 19.000, digamos, pero digamos que en 5 años se denunciaron 25.000, pero solo 155 llegan a tener sentencia. El colmo realmente, indignante, por decirlo menos. Y lo otro es que también necesitamos a nivel del Estado de que hayan atenciones, que los operadores de justicia y de protección puedan saber cómo atender casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes de manera especializada. No podemos revictimizarlos en el proceso de denuncia. Claro. Y si ves un problema más grave uno es en zonas urbanas, pero ¿tú te imaginas cómo es el sistema de protección en zonas rurales? Claro, allí donde ni siquiera se denuncia muchas veces. Así es. Sí, claro. Ahora, para eso se requiere una solución articulada de las diferentes instituciones. Y yo quería consultarte, Sandra, ¿cuál es el rol que juegan acá las instituciones educativas, los colegios y las familias en el tema de la prevención, detección y denuncia de casos de violencia sexual infantil? Gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, el rol de prevención está dado. Y justo este Día de Eliminación contra la Violencia se planteó justamente para sensibilizar, difundir mayores acciones de educación a todas las organizaciones o personas naturales y jurídicas que tenemos que ver con el tema de estar al cuidado de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hay que hacer? Hay que, primero, invertir más en temas de prevención. Las escuelas deben trabajar junto con los padres, las madres o cuidadores, sobre procesos educativos para que el niño aprenda a cuidar su cuerpo, para que el niño aprenda cuáles son las condiciones de riesgo que tiene y a cuidar todo su contacto, como dije al inicio, en el tema de la tecnología, porque sabemos que también hay mucha tendencia a esto por el tema de la ciberseguridad. No es muy buena la que manejan nuestros chicos, chicas, porque no se les ha enseñado. Entonces, allí no podemos estar peleando. En casa, los padres tenemos que estar atentos a señales de cambio de comportamiento de nuestros hijos e hijas. Decimos, se espera que haya confianza. Se dice que el niño tiene que tener confianza para decirle al padre, a la madre. Pero ¿cómo nuestro hijo o hija nos puede tener confianza si en muchos de nuestros hogares aplicamos la violencia como una forma de crianza? Eso genera obediencia por confianza o obediencia por miedo, por temor. Claro. Y el temor lleva a veces al silencio, y el silencio, Sandra, se vuelve cómplice de la violencia, de la agresión. Y la violencia sexual no solo es el tema del daño que causa al niño en el momento que él lo sufre, porque a veces, claro, otra estadística que UNICEF maneja es que 70% de los agresores están en el círculo cercano del niño, niña, adolescente. Y que de ese grupo, el 20% de los niños vive con esta persona de manera periódica. ¿Tú te imaginas ese nivel de temor, horror que viven? Entonces, no solamente es el daño físico, es emocional, es el daño mental que va a traer consecuencias en la niñez, pero las va a arrastrar hasta la adultez. Sí, dramático realmente. Muy bien, entonces nos queda clarísimo que todavía tenemos un largo trecho que avanzar, hay muchas tareas que cumplir si es que realmente queremos atacar de frente el problema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision Perú, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Gracias. Gracias, Sandra.